Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar con la parte del examen EGEL Plus de Ingeniería Química. Como bien sabes, una de las áreas que pues de alguna manera evalúa este tipo de exámenes es el área de procesos y en particular operaciones unitarias. Aquí vamos a revisar una de ellas que se llama de ciclometría o la relación que hay entre el aire con el agua y cómo es ese equilibrio, ese sistema agua-aire. Diversas aplicaciones forman parte de de este equilibrio, por ejemplo la humidificación, cuando tú de alguna manera quieres enfriar de alguna forma agua caliente proveniente de un proceso, entonces tienes unas torres de enfriamiento donde esa agua que viene caliente pues va a salir a menor temperatura y le haces pasar aire en contacto con aire y bueno, el aire sale húmedo y el agua pues disminuye su temperatura, ¿no? Otra aplicación muy importante de este tipo de operaciones es el secado o deshidratación de los alimentos para prolongar su tiempo de vida de anaquel o de almacenamiento. Entonces se le retira cierta cantidad de humedad y con ello evitamos que prolifere el crecimiento o los microbios, las bacterias y ello promueva de alguna manera la descomposición del alimento. Bueno, ya platicado lo anterior, vamos a comenzar. Antes te quiero decir que en el Ceneval vienen dos cartas ciclométricas, entonces debes de tener mucho cuidado al momento de usar el formulario, ya que por la escala, yo diría que te tendrías que ir por la escala de la escala de humedad, que es el eje, este eje que te estoy mostrando aquí. Es muy importante porque a veces, aunque el intervalo de temperatura en el eje X sea el adecuado, pero probablemente la escala de humedad no lo es y ello te obligue pues pasar de una carta a otro tipo. Vamos a pensar un ejemplo. Supongamos que te dicen que hay aire a, no sé, 50 grados centígrados y con 0.1 de humedad. Ajá. Entonces aquí está la otra carta y dices, es 0.1 de humedad, pensemos. Y ves, aquí no llega ni a 0.1. Pero sí hay 50 grados centígrados. Entonces, por el hecho de que la humedad no llega a 0.1, pues no podrás utilizar esta carta. Tienes que transformar entonces los datos que te den pues al sistema de esta carta, que es el sistema inglés. Con ello vamos a resolver entonces este ejercicio. Dice una corriente de aire 82.2 grados centígrados o lo que conocemos como 180 grados Fahrenheit. No olvides que grados Fahrenheit es 1.8 centígrados más 32, ¿de acuerdo? Y ya puedes sustituir 1.8 por 82.2 más 32. Nos tendría que dar un valor muy cercano a 180. Entonces nos comentan que esa es la temperatura. Si no te especifican qué temperatura es, tú das por hecho que es temperatura de bulbo seco. Entonces temperatura de bulbo seco. Hay temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en que el termómetro o el dispositivo para medir la temperatura va directo al medio, en este caso al aire, ¿no? En cambio, en la temperatura de bulbo húmedo, la punta del termómetro, como lo dice su nombre, está humedecido con agua. Entonces, por supuesto, la temperatura va a ser menor, la de bulbo húmedo, siempre que la de bulbo seco. Entonces, esta temperatura tendría que ser de bulbo seco. Y ya nos dan la humedad. Algo muy importante es que si tú tienes 0.01 de humedad kilogramo de agua por kilogramo de aire seco, esto estarás de acuerdo que va a ser lo mismo y lo vamos a demostrar. Un kilogramo son 2.2 libras, entonces un kilogramo de agua, 2.2 libra masa de agua. Se cancela esto y luego un kilo de aire seco es 2.2 libra masa de aire seco. Por lo tanto, pues estas unidades va a quedar lo mismo. Libra masa de agua, libra masa de aire seco.
Entonces, ahí no tienes tanto problema. La humedad que te den en unidades del sistema internacional es en número, solo que en diferentes unidades al sistema inglés, equivale a 0.01 libra masa de agua por libra masa de aire seco. ¿De acuerdo? Y ya miraste por qué, porque el factor de conversión pues es el mismo en ambos casos y se cancela. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Ubicamos primero 180 grados centígrados, perdón, Fahrenheit, y tenemos esto. Entonces yo lo que acostumbro es hacer una línea aquí en el iPad, lo más derecha posible, paralela a la carta. Y entonces ubicamos la humedad. Nos dice que la humedad es de 0.065. Entonces más o menos estamos hablando en donde, aquí no a la mitad. Entonces más o menos ahí está. ¿Sí? Quiere decir que esta es la temperatura. Bueno, estas son las condiciones. La humedad con la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos piden? Nos dice que se pone en contacto con agua. Es decir, nosotros vamos a tener en contacto aquí agua. No vamos a humidificar. Aquí viene agua. Tal vez si tenemos como una columna, aquí metemos el aire. El aire que a 82.2 grados centígrados, temperatura de bulbo seco, ¿sí? Y entonces nos dice que esto es adiabático, o sea, es temperatura, no hay intercambio de calor con el exterior. Y nos dicen que este aire sale a 80% de humedad relativa. Pero no nos dicen cuáles son los valores de humedad y temperatura. Entonces eso es lo que se refiere. Entonces digamos que nosotros vamos a poner en contacto esto con agua. Por supuesto, como te dije, el agua va a salir a una temperatura diferente, ¿verdad? ¿Y cuál sería el valor final de humedad? De hecho, sería la humedad o la temperatura del aire, porque sería en equilibrio. Aquí se estaría un equilibrio. Entonces nos piden cuáles son los valores finales de humedad y de temperatura. Luego nos dicen cuáles serían los valores de humedad y temperatura para 100% de saturación. O sea que nos está pidiendo la temperatura de salida del aire, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero primero con una humedad de 80% de humedad relativa y la otra, en el otro caso, es de 100%. ¿Dónde tendría que ser menor la temperatura? Pues donde esté saturado al 100%. De hecho, la respuesta viene 48 y 52. Bueno, entonces ya que ubicamos estos puntos que tenemos aquí, ¿sí? Ya tenemos aquí los puntos. Punto 0.65 la humedad y la temperatura de bulbo seco. Si ves aquí dice línea de enfriamiento adiabático. De hecho, lo que estamos haciendo es un enfriamiento, ¿no? Entonces vamos a tomar esta línea, ¿sí? Y vamos a pasarla justo en donde, en la intersección de estos puntos, pero debe llevar la misma inclinación, ¿de acuerdo? O sea, la misma inclinación que estas líneas de saturación adiabática, pero que pase por este punto, ¿de acuerdo? Entonces, como ya pasó por ese punto, nos vamos a ir en esa línea. Haz de cuenta que esa línea es la que gobierna el enfriamiento y vamos a buscar 80% de humedad relativa. Esto es 100, 90 y esto es 80. Entonces quiere decir que en este lado, aquí está nuestra temperatura que buscamos, ¿sí? Y entonces esa temperatura es la que buscamos aquí. Esa va a ser la temperatura de el equilibrio para el aire cuando salga a 80% de humedad relativa. Y entonces, ¿cuál es esa temperatura? Pues sería aproximadamente 120 Fahrenheit. O lo convertimos a grados centígrados, como es 120 menos 32 entre de 1.8. Y nos da un valor aproximadamente de 48.8 grados centígrados. Aquí nos comentan
que es 0.50, bueno, que es 52. Probablemente tenga que ver un poco el efecto de la carta, ¿sí? Pero bueno, en realidad sería un poquito más, ¿verdad? Sería que como 122, 123 pensemos, ¿sí? Porque está ligeramente de aquí a aquí hay 10. Pensemos 123 menos 32 entre 1.8, 50.5. Si queremos, ¿vale? 50.5 grados centígrados. Esa sería. ¿Y cuál sería la humedad? Pues simplemente la humedad tiene que ser la línea que marca aquí. Por ejemplo, pues voy a dejar esto. Y podemos mover esta línea aquí donde intersecta justo. Y la sacamos directo. Sería como 0.078 más o menos. Que aquí está, mira, 0.079. Entonces la humedad, algunos le llaman X, así, X. En las cartas generalmente se utiliza la letra H, perdón. Y entonces sería 0.078 libra masa de agua, libra masa de aire seco. O tendría las mismas unidades, kilogramo de agua, kilogramo de aire seco, gramo de agua, gramo de aire seco. ¿Sí? Sería lo mismo. Y ya con ello pues terminamos el primer inciso. Ahora el segundo dice, ¿y cómo sería para 100% de saturación? Bueno, para 100% de saturación lo único que vamos a mover es el punto hasta el 100%. Y fíjate, ahí está el punto hasta el 100%. Y nos quedaría como 115, 116. Y esta pues la movemos hasta donde intersecta. Y prácticamente es 0.08. Aquí lo tenemos. Dice que es 0.08. Y la temperatura para el caso del inciso B, pues sería como 115, ¿verdad? 115 Fahrenheit menos 32 entre 1.8 nos da un valor de 46. Más o menos aquí dice 48. 46 centígrados. Y la humedad pues prácticamente sería 0.008, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera es que vas a trabajar el Ceneval en el examen. Una cosa difícil del Ceneval, te lo comento, es que si lo haces en papel no hay ningún problema. Vas a llevar tu regla para poder hacer los trazos lo más adecuado posible. Pero en el caso de que lo hagas en línea, híjoles, ahí sí no sé qué decirte porque ni usando yo creo las herramientas de Paint puedes trazar de manera adecuada. Pero bueno, yo espero que al menos con esta idea en el examen ya te das una idea importante. Los 182 pues se tiene que enfriar, no puede ser muy frío y a lo mucho debe bajar unos 20 grados, 30 grados más o menos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Aquí ya cambiamos un poco y aquí es donde viene la situación. Dice, el aire a 80 Fahrenheit y 10% de humedad. Como puedes ver, pues viene la escala en Fahrenheit y el 10% de humedad. Y dice, se enfría a 51 Fahrenheit. ¿Cuál es el problema? Leer aquí 51 grados, pues va a estar complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos comentan que van a condensar, o sea, van a enfriar. El aire, dice, se enfría a 51, no pasando agua, simplemente se enfría. Entonces se va a condensar agua. Entonces, haz de cuenta que tenemos el aire. Aquí tenemos un dispositivo que de alguna manera enfría, remueve calor. Y aquí ya me sale un aire, pero aquí también sale agua líquida. ¿Sí? Esa es la intención, quitarle parte de la humedad, condensando la humedad. Nos preguntan cuál es la fracción de agua que se condensa. Bueno, no tenemos aquí una cantidad de aire, pero podemos poner una base, un kilogramo o una libra de aire seco. ¿Sí? Bueno, eso lo vemos más adelante, pero por el momento lo que yo quiero es que aquí que te des cuenta, si
ponemos 51, pues va a ser un poco difícil. Bueno, yo lo veo poder leer esta escala. Por ello, pues aunque las cuestiones vengan en Fahrenheit, yo creo que te conviene usar la carta en el sistema internacional. Y vamos a ver 80 menos 32 entre de 1.8. Esto equivale como a 26.7 grados centígrados, y 51 menos 32 entre de 1.8 nos da 10.5 grados centígrados. Creo que esto es lo mejor. Vamos a ver si eso sería lo mejor con esta escala. Si tenemos 26 grados y 10.5, creo que aquí se ve mucho mejor. Y vamos a trabajarlo aquí, aunque esto sea de otro ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar 26. Aquí sería 26. Más o menos dice 26.7. Bueno. Entonces trazamos esto para no movernos. Y ahí sería 27. A ver, vamos a ver. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sí. Va de 1 en 1 la escala. Mucho ojo. De 25 a 30 va de 1 en 1. Entonces ahí estaríamos casi 27 grados. Porque dice que nos dio 26.7. Casi 27. Y bueno, ya tenemos casi 27 grados. Nos dice que estaba a 10% de humedad, entonces vamos a interceptar con 10% de humedad, que sería este punto aproximadamente, ¿no? De ser así, pues entonces tenemos este sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos mucho ojo con la escala, o sea, la línea debe estar así, que debe sobreponer con otra línea. Entonces aquí es donde entra esta parte. Entonces aquí, si puedes notar, el agua tiene un valor casi de 0,02, ¿sí? Esa es la cantidad de humedad que tiene el aire en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos la humedad, sería como 0,020 más o menos, ¿sí? Entonces quiere decir que esa humedad aquí nos queda una humedad aproximadamente 0,0020. Esa es la humedad. Luego nos dicen que lo van a enfriar, ¿sí? Si lo enfrías, va a ser, y como se condensa agua, pues se va a alcanzar la mayor condición de saturación posible, ¿verdad? Entonces vamos a observar aquí, cuando tenemos esta ecuación que nos dice 10.5 grados, más o menos sería esto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 10.5, dice, ¿no? 10.5 se enfría a 10.5. Hay que calcular la fracción de agua que condensa. Entonces, si nosotros tenemos esta parte 0,02, que fue la humedad inicial, 26 grados, y nos dice que tiene 10% de humedad relativa. Ajá. Luego lo enfriamos a 51, dice, a presión de 1 atmósfera. Entonces cuando lo enfriamos, lo estamos enfriando como a 10 grados centígrados. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la humedad? Pero si yo la estoy enfriando, yo tendría que buscar, en este caso, ya tenemos la temperatura que es de 26 grados, ya tenemos la humedad inicial. Ahora lo que nosotros estamos buscando es cuando lo enfriemos a 10 grados centígrados, ¿cuál va a ser la humedad? A ver, vamos a ver. Dice que es 10% de humedad relativa. Tenemos esa temperatura. Y si nosotros condensamos, a ver, permíteme un momento, voy a ver la escala.
Permíteme, a ver. Ya tenemos nosotros esta parte, ¿no? de la escala. ¿Y qué es lo que nosotros podemos tener? Dice que ya tenemos esta temperatura, ¿no? O sea, tenemos 26 grados y 10% de humedad. Sería 0.0022. Esa sería la humedad inicial del aire. No sé si tiene lógica esto. Probablemente debería haber mayor humedad, ¿no? Porque cuando se enfría a 15 grados, pues la humedad que nosotros tendríamos aquí, ¿cuál sería? Simplemente pues esta. Esa sería la humedad. Entonces, voy a ver rápidamente el libro donde saqué este problema. Entonces, porque parece ser que aquí me equivoqué yo al copiarlo. Porque tiene lógica que tiene lógica que tendría que ser mayor la humedad inicial. ¿Por qué? Porque está, pues digamos, a una temperatura un poco mayor. Entonces, por esa situación tendría que ser así. Entonces, permíteme un momentito nada más. A ver, voy a ver. Venía propuesto este problema. Nada más quiero estar aquí, a ver. Así, aquí yo me equivoqué, perdón, es 80%. Sí, es 80 grados y 80%. Sí, porque así ya no tendría lógica, ¿verdad? Como que nuestro problema parecería que si lo enfriamos, o sea, cuando enfrías el aire está totalmente saturado porque se condensó agua, ¿no? Entonces por eso tiene un cierto valor de saturación y la humedad sería 0.008. Ahora, a esta condición de temperatura, si interceptamos con 80% de humedad relativa, este sería 90, este sería 80, estaríamos aquí en este punto, ¿verdad? Ahí intercepta. Y tiene lógica. La humedad tal cual que tiene el aire es mayor, es 0.018. Y la humedad final que queda es 0.008. Entonces ya tenemos aquí la humedad final que tiene es 0.008 y esta humedad es 0.18, que es lo que acabamos de leer, 0.018. ¿Sí? Y la otra es 0.0, dos ceros y un 8. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos una base de cálculo, pensemos 1 kilogramo de aire seco, pues ¿cuánta humedad hay aquí? ¿Cuánta agua hay? Pues prácticamente 0.018. Si lo ves, kilogramo de agua por kilogramo de aire seco, si hacemos 1 kilo acá, se cancela y me queda 0.018 kilos de agua. ¿Cuánta agua se va como fase líquida o se de alguna manera se condensa? No lo sabemos, pero sí sabemos aquí que la cantidad de aire seco va a salir lo mismo, ¿no? 1 kilo, el aire seco no va a cambiar, solo que va a tener, o la cantidad de aire neta, digamos, no va a cambiar, pero sí puede cambiar su contenido de humedad. Entonces, aire sería 1 kilo con esa humedad, pues entonces sí, sería nada más 1 kilogramo, pero sí es de aire seco porque está por unidad de aire seco. Entonces aquí ya quedaría 0.008 kilogramo de agua, kilogramo de aire seco por 1. Y entonces aquí ya me quedaría en realidad cuánta agua condensa. Pues el cambio de masa sería 0.018 menos 0.008 kilogramos, y esto es igual a
.018 menos .008 nos queda 0.01 kilos de agua. O si lo multiplicamos por 1000, 10 gramos de agua se condensan, ¿de acuerdo? Y bueno, ya que tenemos esto, nos dice la fracción de agua. Entonces quiere decir cuánto equivale 0.01 de agua. Ajá. ¿De quién? Del total que hubo, 0.018, ¿no? O sea, la fracción. Entonces nos va a quedar 0.01 entre de 0.018 y resulta que es 0.55. Entonces prácticamente el 55% del total de ese contenido de agua fue lo que de alguna forma se condensa, ¿de acuerdo? Pues bueno, de ese tipo son los problemas del Ceneval, no son muy complicados, solo hay que tener pues de alguna forma, aquí te digo es 80, como que la lógica, y bueno, entonces ya tienes este ejercicio. Ahora vamos a resolver otro problema. Nos dice una corriente de aire, ajá, y 10% de humedad relativa se humidifica. Ahora nosotros vamos a aumentar la humedad, ¿estás de acuerdo? En una torre de aspersión adiabática, dice que funciona a una atmósfera. Entonces ya tenemos esta parte que se va a humidificar. Si quieres poner un dibujito, aquí va a venir el agua, es una torre de enfriamiento, el agua va a salir, aquí entra el aire y aquí sale el aire. Y nos dice que el aire que entró es 30 grados centígrados, 10% de humedad relativa. Sabemos que esto sería bulbo seco, ya por definición. Y entonces nos dice que el aire emerge debe salir a 40% de humedad relativa, ¿sí? Nos piden la humedad y la temperatura de saturación adiabática del aire. Bueno, primero tenemos que ubicar, como aquí sí podemos trabajar con esta tabla, pues nos vamos con esta, porque en realidad podemos trabajar. Y entonces aquí vamos a colocar 30 grados. Entonces aquí 30 grados. Y entonces aquí lo estiro así, me queda 30 grados. Y dice que es con 10% de humedad. Entonces aquí intercepta 10% de humedad. Y entonces aquí está. Entonces, para poner bien derecha esta línea, pues podemos tomar como referencia. Ahí está, la línea está. Ahí está derecha, ¿ok? Ahora sí la movemos un poquito a donde intercepte con este punto. Y entonces ahí nos queda esa humedad, es la que tiene el aire. Aquí la humedad es baja, es casi como 0.0028, ¿verdad? Entonces aquí la humedad sería 0.0028. Y ahora la queremos humidificar. Ya te había comentado que las líneas de humidificación se trazan en este mismo sentido. Entonces aquí tenemos una línea de humidificación y la estiramos con la finalidad de que tenga la misma inclinación. Y fíjate, va a pasar en este punto y aquí lo tenemos. Entonces, ¿dónde corta esta línea? Pues esta línea corta aquí. Si fuera el 100% de saturación, lo que nos está pidiendo, dice, determine la humedad y la temperatura de saturación adiabática. Entonces lo que podemos nosotros hacer es, nos dice que sale a 40 de humedad relativa, ¿sí? Entonces nosotros podemos tachar con 40% de humedad relativa y esa va a ser la temperatura a la que va a salir el aire, ¿sí? O sea que el aire va a salir como, vamos a ver aquí, tenemos la temperatura aquí de 10%, entonces si nosotros nos vamos hasta el 100% de humedad, podemos conocer la temperatura, se llama desaturación adiabática nada más.
Aquí sería 13 grados centígrados como nos lo piden. No estamos calculando la temperatura a la que sale el aire. Estamos nada más calculando la temperatura de saturación adiabática, que esa sería interceptar. Y aquí ya tenemos esto, pero como en realidad nosotros queremos la humedad, podemos calcular la humedad y la temperatura a la salida del aire. La interceptamos con 40, aquí está 40, ¿sí? Esta sería la temperatura de salida de nuestro aire y la humedad de nuestro aire tendría que ser esta. Entonces la humedad, ¿cuánto nos da? 0.063, muy bien. Ahí está, bueno, sería un 0 más, ¿sí? Porque aquí tenemos que sale 2 ceros. Dice la temperatura son 2 ceros. Aquí faltó un 0. 2 ceros. Entonces la temperatura de saturación es cuando llegas al 100% de saturación. Pero la temperatura de equilibrio del aire va a ser pues aquella intersección con la humedad real, que es 40%. Aquí nos va a dar la humedad 0.006 y la temperatura de salida del aire va a ser 21 grados centígrados aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera ya tenemos este tipo de ejercicios que vienen en el Ceneval, los puedes repasar y con ello tener mucho cuidado con las gráficas. Vamos a hacer un último ejercicio. Entonces, de hecho, nos faltan 2 ejercicios. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, dice. Es muy similar al anterior para ir practicando. Dice, el aire a 45 grados centígrados. Aquí nos los especifican, que efectivamente la tomemos como bulbo seco. Y humedad relativa, dice, se va a humedecer en forma diabática a 60% de humedad relativa. Estime la temperatura de saturación adiabática, idéntico como lo hicimos. Entonces va a ser 45 grados, entonces 45 grados es así, con 10%, entonces la humedad es esta. Y como puedes notar, la línea que vamos a seguir de saturación es esta. Hasta 100%, esa es la temperatura y sería 21 grados la de saturación adiabática, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería la temperatura de salida del aire? Pues la intersección con 60, no sale al 100% de humedad. Y esa temperatura vendría siendo esta intersección. Para ello, pues interceptamos aquí, más o menos. Y nos queda 25, 26, como 26,5, que está aquí. ¿Qué humedad tiene el aire a la salida? Sería 0.013, ¿de acuerdo? Si eso es lo que nos pidieran. Yo creo que con este ejercicio ya vas tomando más confianza sobre este tipo de conceptos. Y para finalizar esta clase vamos a trabajar esto. Esto viene una pregunta del Ceneval. Así únicamente, se desea saturar de humedad a 80% una corriente de aire. Entonces nosotros queremos, aquí tenemos agua, ¿sí? Aquí va a salir nuestro aire, aquí obviamente va a salir el agua y aquí entra el aire. Dice que va a salir a 80% de humedad relativa. Y el aire entra a 55 grados centígrados, pero no nos dicen cuál es su humedad relativa inicial, como una forma de encontrar pues la línea de saturación. Pero nos dicen que la temperatura final, hay que determinar la temperatura final si la humedad es 0.040. Entonces lo que yo propongo es que si ya tengo esto está justo, podemos trabajar esta o la otra hoja. Temperatura inicial dice 55, fíjate. Puede ser con 10 de humedad relativa, puede ser con quien sea de humedad relativa, ¿sí? Pero estamos casi en el límite de usar esta hoja, ¿no? Lo que nos dice es que el aire tiene 0.040 y no llega a la escala 0.040. Entonces, ¿dónde lo debemos trabajar? Pues probablemente mejor con la
con la carta en Fahrenheit, ¿verdad? Entonces 55 por 1.8 más 32. Esto equivale a 131 grados Fahrenheit. Esta sería la misma relación, libra de vapor, libra de aire seco y la humedad relativa. Entonces no podemos usar esta tabla, vamos a buscar la carta en grados Fahrenheit. Y bueno, nos dijo que era 131. Entonces, más o menos aquí vendría 131. No nos dice qué humedad relativa, ¿verdad? Lo que sí nos dice es que la humedad que tiene nuestro aire es 0.040. Pero esto es a 80. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Esto es a 80. Entonces a 80 de qué? De humedad relativa. Entonces, así como hicimos el ejemplo anterior, quiere decir que aquí pasa nuestra línea de saturación. ¿Sí? En este puntito por aquí viene pasando. Entonces nosotros nos tenemos que extender hasta el 100% para encontrar la temperatura de saturación adiabática. Pero la temperatura a la que sale nuestro aire, pues tendría que ser esta, ¿verdad? Como de 105 Fahrenheit más o menos. Entonces, si es 105 Fahrenheit, la temperatura más o menos a la que va a salir, pues ¿cuál sería el inciso que pondríamos? Pues 105 menos 32 entre 1.8. Viene la respuesta de 40, no viene 47. Probablemente por ahí hay un error, pero sería esta la respuesta correcta, más o menos 40 grados. No es 25, por supuesto, ya miramos que no puede ser por el diagrama que acabamos de dibujar aquí. No hay manera de que lleguemos hasta 25, que 25 por 1.8 más 32 son 77. No veo manera cómo llegaríamos por esta zona. Entonces tendría que ser pues 40 y tantos grados. No puede ser 25 y tampoco puede ser menos 3, porque si estamos nosotros enfriando, no estamos casi llegando al punto de congelación del agua, ¿verdad? Lo lógico sería o es 25 o es 47. Pero si este entra a 25 grados, a 55, pues bueno, va a tener que enfriarse, ¿no? Solo que nos limitan que tenga esta cantidad de humedad. Por ese motivo yo seleccionaría 47 grados, ¿de acuerdo? Bueno, con ello terminamos esta clase. Espero te haya gustado, que te sea útil para tu examen del Ceneval. Ya tienes claro que hay dos gráficas. Tienes que estar muy atento con las escalas, porque ello a veces, aunque el intervalo de temperatura te lo den en grados centígrados y sea un poco engañoso, pues me lo dan en grados centígrados, uso la que trae escala centígrados, te darás cuenta que no puedes trabajar porque esta escala no contiene esa .045. O por ejemplo aquí estás justo en el límite de 55 grados centígrados. Entonces pues ya vas a poder tener una forma de cómo seleccionar el tipo de escala que vas a utilizar. Bueno, nos vemos en una siguiente clase. Por favor, regálame un comentario si te gustó la clase. No olvides que ello es importante para que yo pueda llegar a mayor audiencia. Saludos.